Bien, directamente vámonos ya sin mayor cortinilla ni nada, vámonos a nuestra mesa de esta ocasión. Buenas tardes a mis compañeros que ya están por aquí. Temoris Greco, Diana Fuentes, Arnoldo Cuellar, disculpen por favor el retraso que compensaremos al final de nuestra mesa para que puedan tener su espacio adecuado. Disculpen, la información se nos fue cargando, pero ya estamos aquí. Temoris, buenas tardes. Hola, Julio, qué gusto verte, feliz año nuevo, también a Diana, con quien me da mucho gusto compartir, y con el querido también Arnoldo Cuellar, que anduvo pero muy ocupado esta Navidad, atravesando chimeneas y de todo, y todas esas cosas. Dicen, De veras, sí es arreando cierto. renos Sí, y sí. todo. Sí, pero bueno, ya está aquí con nosotros y puede darnos un testimonio de lo que sucedió en esta temporada, exceso de trabajo en trineos y en arbolitos. Diana Fuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto estar por acá. Feliz año, feliz año. Me da mucho gusto coincidir con Temoris. Nunca había coincidido, lo he escuchado muchas veces, pero no había coincidido con Temoris, con Arnoldo, con quien ya he tenido el gusto. Así que feliz año a todos. Gracias, Salud. Diana. Arnoldo, en defensa propia respecto a alusiones navideñas y de trineos. Buenas tardes, Arnoldo. Julio, qué gusto. Feliz año para todos, para los tres y para el auditorio, para Marta Olivia, por supuesto, que estuvo aquí. Ella sí muy trabajadora. No, pues yo más bien reaparecí en Año Nuevo, me sacaron de mis días de asueto con este tema de Samarripa y me anduve paseando por varios lados, incluyendo aquí. Oye, Sí, pero sí, no seas modesto, o sea, Arnoldo, todavía hasta traes el uniforme rojo. sí. Un poquito de... Revélanos tu identidad no tan secreta y de haber sido de veras Es Santa Jaime Claus. Maussan, esa es la de veras. ¿Esa es la de veras? Bueno, pues entonces ya. Tiene algo de Temoris, espacial también que ver con, no tanto con renos, pero sí. bueno, Con pues objetos así es, voladores. con objetos voladores no identificados. Temoris Greco, creo que Temoris, Diana y Arnoldo, creo que el tema que nos convoca de inmediato es el relacionado con las declaraciones que hizo hoy Donald Trump, que francamente pues parecen la continuidad, no es algo extraño ni algo súbito ni novedoso, pero es el agravamiento del grado de agresión que plantea Donald Trump específicamente contra México. Habla de que México está virtualmente bajo control de los cárteles, por una parte, habla de que va a promover que haya el retiro de inversiones de Estados Unidos en México y luego ya le entra al terreno de la nomenclatura geográfica y dice que nada de Golfo de México, sino Golfo de América. ¿Qué opinas de estos propósitos de Año Nuevo del virtual presidente electo en este momento, Donald Trump? Temoris. Ya ves que los megalómanos, la gente que se pierde en el poder, suelen, pues les gusta eso de ponerle sus nombres a las grandes características geográficas, ¿no? Y en ese caso, pues Trump no le quiere poner su nombre, sino su apodo, que es el Golfo de América. El Golfo, claro. Pero bueno, yo creo que eso, así les fue, ¿no? Cuando con George Bush se enojaron con Francia porque no apoyó la invasión de Irak y a las papas a la francesa les cambiaron el nombre y les pusieron papas de la libertad, ¿no? Es cierto, claro. Allá, y pues así duró, bueno, ya, o sea, duró lo que duró el gobierno de Bush, lo que duró su berrinche. Ellos pueden ponerle en sus libros oficiales como se le antoje. Vamos a ver, en primer lugar, si en general los historiadores, los geógrafos, le ponen ese nombre en los libros, hacen el ridículo al Golfo de México en los mapas, y a ver cuánto les dura, porque la autoridad de Trump pues es solamente sobre Estados Unidos, no tiene autoridad sobre México, no tiene autoridad sobre Europa, y pues bueno, pues eso es, nada más va a quedar en la anécdota. Es más relevante el tema que insista o que esté con esa ficción de que México está gobernado por el crimen organizado. Pues él se aferra a eso, ¿no? Ahora que tuvieron estos atentados de Año Nuevo, que los dos fueron cometidos por gente ligada al ejército de Estados Unidos, por un ex militar o un militar en retiro y por un militar en activo,
los dos nacidos en Estados Unidos, con muchos años de servicio pues en su ejército, él insistió en la idea de que era porque las fronteras son porosas y Biden había permitido que los migrantes se colaran y por lo tanto cometieran esos atentados. Son sus fantasías, las creen los desesperados por creer, todo lo que dice, pero más que nada revela pues su intención de seguir utilizando esta munición, incluso ya que es presidente electo, para presionar a México. Claudia Sheinbaum, o sea, bueno, ahora vamos a hablar de Trudeau, pero Claudia Sheinbaum ha adoptado esta actitud de ser la adulta en el salón, de ser seria, de no dejarse provocar, tampoco dejarse intimidar, algo que ya le ganó pues raros elogios de Donald Trump. Hace poco se expresó de ella como una mujer muy seria. Se ve que ha dejado una impresión absolutamente contraria a la que le dejó a Trudeau, que él se fue a postrar frente a él en su mansión de Mar-a-Lago, pero también hay que ver cuánto dura eso, en el sentido de que tenemos que crear instrumentos, México tiene que crear instrumentos para presionar en Estados Unidos al propio gobierno de Trump. ¿Tenemos con qué? Tenemos, o sea, con qué crearlos, porque no existen todavía, pero hay que hacer una gran coalición de empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses para tratar de ponerle límites a lo que haga Trump. Hay que aprovechar la presencia de millones de mexicanos y latinos en Estados Unidos para también generar tanto organizaciones de base que puedan poner en peligro a los políticos republicanos y demócratas que le hagan juego a Trump, que pues, sobre todo pensando en las primarias que vienen el año que viene, el sistema político de Estados Unidos tiene esa característica que están casi siempre en campaña, y entonces eso aumenta su exposición al riesgo político. Y pues bueno, tenemos también que generar alianzas con otros países. Trump está planteando prácticamente una guerra comercial global. Sí. Quiere ponerle aranceles a Canadá y a México, quiere poner aranceles inmensos a China, quiere hacerlo también, está amenazando a Europa, incluso a Gran Bretaña, que es su aliado tradicional. Pues, ¿qué es lo que está provocando? O sea, eso se debe responder no de la forma pusilánime, cobarde que han planteado hasta ahora los canadienses, sino con una asociación para hacerle frente, porque Claro. de manera bilateral, pues no vamos a ganar. Entonces hay muchas cosas que hacer y bueno, ahora seguiremos con lo del embajador. Yo creo que podremos seguir avanzando en este tema. Temoris, gracias. Diana Fuentes, ¿qué piensas respecto a lo que está sucediendo en este momento con México? ¿Cómo caracterizarlo en relación con toda esta virtual declaración de guerra económica y política que está desatando Donald Trump en materia de migración, de crimen organizado y de economía y de un injerencismo abierto, incluyendo este afán de una nueva denominación geográfica del Golfo de México? En fin, ¿estamos en presencia de qué? Y si realmente México puede constituir una alianza o alguna fórmula, ¿cuál sería la fórmula para enfrentar todas estas pretensiones de alguien como Trump y los intereses que están detrás de él, Diana? Bueno, menuda tarea, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Pero yo creo que no hay una fórmula. Me parece que no va a haber precisamente una fórmula, que estamos ante un proceso en el que lo que está sucediendo es que ante toda estos recursos que usa Trump, ¿no? De vociferar, de gritar, de poner cosas en el orden del discurso en los medios de comunicación muy llamativas, ¿no? Esto de renombrar el Golfo de México me recordaba, más bien me hacía preguntarme, ¿y quién le pone los nombres, no? Oficialmente a estas cosas y cómo se reconocen. Y me recordaba que en el proceso de conquista de América, pues a quien había que ir a pedirle permiso para poner nombres era el Papa, ¿no? Y el Papa emitía una bula papal y entonces ya se podía hacer estas cosas porque se consideraba que era pues el representante de Dios en la tierra.
Pero, y Trump pues piensa algo parecido, es decir, que el mundo más o menos le pertenece, pero sobre todo pues América. Y a mí lo que me interesa pensar es cuál es la intención de todo este escándalo que está produciendo, porque yo creo que incluso el asunto este de poner el centro, ¿no?, en la delincuencia organizada en México, en el narcotráfico, e incluso elevar el tono y hacer e instalar en la opinión pública la idea de que esto debe ser considerado ya como terrorismo, tiene en realidad una finalidad evidentemente, digamos, mediática, política, incendiaria, porque podría uno preguntarse en qué medida representarían estos una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Lo decía ahora Temoris, los atentados ni siquiera podrían relacionarse con algo que se aproximara en ningún sentido a los migrantes o a nuestra nación. Entonces, no hay elementos fácticos que pudieran hacernos pensar que en realidad se está amenazando la seguridad nacional. Sin embargo, hay otro elemento que creo que está aquí en juego y que tiene que ver con lo que dice, por ejemplo, en torno al Canal de Panamá, ¿no? Y ahí habla de seguridad económica, y a mí esto me parece muy importante, porque entonces, en realidad, lo que es casi evidente y lo que podemos todos y todas percibir es que el verdadero problema es la guerra comercial que se está librando, que es una guerra que ya se está dando, una guerra que en ciertos rubros y en ciertos ámbitos finalmente pues tiene batallas, ha perdido ciertas batallas frente a China o que es su gran competidor comercial, ¿no? Y creo que ese es el punto clave. Ahora, evidentemente la economía es siempre también y al mismo tiempo política, y en ese sentido lo que está sucediendo ante las declaraciones que hace frente a nuestro país, creo que tiene que ver sobre todo con delimitar su espacio de dominio frente a ese gran gigante comercial. Es decir, además de la amenaza del injerencismo que no es poca cosa, que yo creo que hacemos bien en tomárnoslo en serio. Creo que también es un mensaje que, como hacemos, ¿no? Le decimos a alguien para que escuche un tercero, en realidad también es un mensaje que está enviando a esos competidores comerciales sobre cuáles son sus territorios porque el Canal de Panamá, insisto, me parece muy importante, ¿no? Es una ruta de acceso comercial vital para los Estados Unidos, y tener su control, como siempre, de alguna manera lo ha mantenido, es también un ejemplo de este asunto. Y en el caso de México, yo creo que sí, que la postura que ha sostenido Claudia Sheinbaum ha sido muy importante, es decir, se ha mostrado efectivamente con una enorme fuerza de palabra, con una claridad importante respecto a cuál es la postura de México frente al crimen organizado, lo que México está haciendo también al interior, y que la estrategia de seguridad que ella sostiene le parece que será viable. Sin embargo, en realidad las condiciones de la contienda siguen siéndonos profundamente complejas, ¿no? Yo creo que Canadá no va a jugar con el resto de América, porque nunca ha jugado con el resto de América, y que en el caso del resto de la región, de Centroamérica, de Sudamérica, pues la cosa se pone bastante compleja, dadas también las alianzas estratégicas que algunas de estas naciones han tenido con la nación de las barras y las estrellas. Brasil nunca tampoco ha sido un aliado, digamos, de la gran América nuestra en muchos rubros. Entonces, me parece que estamos ante un reto que hay que tomarnos muy en serio, y que es muy importante la postura política, la imagen que se produce, pero también la serie de estrategias comerciales y materiales con lo que esto se va a hacer. Creo que el discurso de Trump también en torno a la migración es algo que también hay que tomarnos con mucha seriedad. Vemos difícil, y los que saben sobre el tema ven con dificultad que logre, ¿no?, expulsar a miles de trabajadores que además trabajan en muchos rubros diferenciados de la economía norteamericana. Sin embargo, quizá algunos de estos sí sean expulsados de esa nación, dado que representan una competencia efectiva a la fuerza de trabajo también depauperada en los Estados Unidos. Entonces, creo que no hay una fórmula de respuesta, sino muchos caminos a darle seguimiento. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué decir sobre estas declaraciones, posturas de Donald Trump, y si México está preparado, digamos, para enfrentar eficazmente todo este torbellino que parece venir? Digo que está muy cantado de parte
de quien tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos el próximo día 20. Arnoldo. Bueno, creo que nadie está preparado frente a un político tan intempestivo como Donald Trump, pero también habría que sentarnos a reflexionar un poco, a pararnos en medio de la vorágine que provocan sus constantes declaraciones y recordar que tiene un mandato de 4 años y que esto es un mandato muy corto para cualquier cosa que pretendiera hacer en términos de cambios radicales. Estados Unidos es un país hegemónico, lo ha sido comercialmente, lo es militarmente, ya no lidera, ya no es el líder del mundo libre, porque ya ese mundo libre está muy, muy desordenado en esta guerra que mantuvo, esta contienda en la Guerra Fría. Está muy deteriorado esa parte. Es un polo hegemónico que se enfrenta a otros en un mundo multipolar, donde nadie tiene mejores intenciones y donde yo creo que nadie tiene razones históricas de su lado, como pudo haber ocurrido en el siglo XX, sino que son simplemente intereses. Dicho esto, yo creo que muchas de las cuestiones que hoy Donald Trump está lanzando al aire, porque no tiene nada que hacer más que dar conferencias de prensa, van a sufrir un cambio en cuanto asuma el poder y enfrente problemas reales y decisiones estratégicas, Medio Oriente, el tema en Europa, la OTAN, etcétera, donde creo que no podrá seguir abriendo tantos frentes. Y si lo hace, creo que él tiene un mandato, y el mandato es de esta clase media derruida en sus expectativas económicas en los Estados Unidos, con las políticas de los demócratas, que quiere vivir mejor, que quiere recuperar buenos empleos, que quiere tener acceso a la salud, que es cara además, ¿no? Para lo cual requiere ingresos, que quiere quizás cambiar su auto, cambiar su casa. Y si no está eso en el centro, que muy probablemente no se pueda lograr de inmediato solamente con planteamientos retóricos y con retos al resto del mundo, también ahí va a recibir un castigo, ¿no? Que se podrá ir viendo. Entonces no está sencillo. Ante eso, ¿qué hacer? Bueno, pues conservar la calma y no dejarse ir. Si todo se reduce al tema de querer cambiar el nombre de algo, que se lo cambie, que se lo ponga en los libros norteamericanos de geografía. Aquí no le haremos caso. Seguramente Mario Delgado no estará siguiéndole el cuento, porque además creo que tampoco es muy eficaz para las políticas educativas. Entonces, la presidenta ha mantenido esta actitud que me parece a mí correcta y sensata de no caer en el rejuego y volver con declaraciones aquí y allá. Tenemos una diferencia fundamental con lo que ocurrió en Canadá, y es que Trudeau tenía una popularidad a la baja y serios conflictos que venían de tiempo atrás, conflictos también derivados de insatisfacción de su electorado, de un largo mandato y del crecimiento de estas opciones nacionalistas y más de derecha que también están cooptando el interés de estas sociedades del bienestar, que están viendo cómo se pierde en buena medida, ¿no? Mientras que aquí hay un gobierno con una popularidad alta en estos momentos, con una expectativa alta, que tendrá que cuidar porque es un capital político importante. De ahí en más, pues me parece que mientras los demás hablan, aquí habría que estar tranquilos, viendo dónde sí ocurren acciones en cuanto tome posesión, y donde hay que realizar defensas reales y no nada más dejarnos ir con los momentos estelares de declaraciones estrambóticas, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, en el escenario latinoamericano hay diferentes episodios hoy que muestran una intención de desgastar, de confrontar las opciones progresistas o populares. Específicamente hablo del tema de Venezuela, polémico en términos electorales, pero ¿qué tanto Venezuela hoy, con la pretensión de instalar a Edmundo González Urrutia como presidente de aquella nación? ¿Qué tanto en Ecuador, donde el junior pro yanqui Daniel Noboa está haciendo lo que quiere, violando la Constitución? ¿Qué tanto en circunstancias como Argentina, alentando la corriente anti Nicolás Maduro? ¿Qué tanto todo ello forma un escenario de golpear o de desestabilizar gobiernos populares o democráticos? ¿Y qué tanto es el mensaje para México, que hasta ahora ha resistido todas las locuras de Trump y de el gobierno de Biden, pero hoy está frente a un torbellino fuerte? ¿Qué tanto, qué implicaciones hay en este momento, Temoris?
Bueno, en Ecuador el gobierno de Noboa está en graves problemas internos. O sea, es porque él trae un pleito con su propia vicepresidenta, con la que llegó, con la que se presentó, junto con la que se presentó a elecciones en fórmula, y que traen una guerra interna que los está desgastando. Vienen elecciones y el presidente Noboa no quiere abandonar la presidencia como debería para ir a la reelección y hacer campaña por ella. Dice que no va a hacer campaña, quién sabe qué es lo que va a pasar ahí, pero hay un desgaste. Él está detrás de la candidata de correísmo, que es la que puede ser identificada, pues más o menos con la izquierda. Entonces, Luisa González. sí, pero se ve difícil, van a esas elecciones en condiciones difíciles. El Trump, yo creo, o la gente de Trump hará lo posible por apoyar a Noboa, y a mí me parece que también México tiene que hacer valer su influencia también para apoyar a Luisa González, porque pues finalmente Noboa es el que invadió la embajada mexicana y ha estado pues afrentando a México. O sea, no le interesa llegar a una solución. Los dos países están en pausa en sus relaciones diplomáticas, y como pinta, la única forma en que se pueda llegar a un acuerdo y podamos restablecer nuestros lazos es con un gobierno distinto al de Noboa. Con Venezuela. A ver, aquí las cosas, el régimen de Maduro se metió en esto desde hace muchos años. En 2016 hubo elecciones a una Asamblea Nacional, las democráticas, controladas por su gobierno, que perdieron. Y lo que hicieron fue desconocer a esa asamblea, ignorarla e inventarse otra asamblea, una asamblea nacional constituyente, que fue lo que la llamaron. No han querido, aquí en México somos extremadamente exigentes con las autoridades electorales. Les exigimos sistemas de conteo rápido y además todo tipo de garantías, y poder verificar en tiempo real qué es lo que está pasando en cada casilla, cómo están saliendo los resultados. Y el gobierno de Maduro no los dio de manera instantánea, no los dio al día siguiente, no los dio en un mes, dijo que en 30 días no ha presentado sus resultados, en tanto que la oposición sí. Es muy sospechoso esto, y los gobiernos de Brasil, Colombia y México y Chile lo señalaron. O sea, Andrés Manuel López Obrador exigió los resultados, lo hizo Lula, lo hizo Petro, lo hizo Boris, la izquierda democrática, la latinoamericana. Ahora, también tanto Brasil como México están reaccionando a las nuevas condiciones políticas. No quieren que Trump llegue a la presidencia y encuentren a América Latina, sobre todo la izquierda democrática latinoamericana, profundamente dividida sobre el tema Venezuela. Por eso han decidido, no van a ir ni Lula ni Claudia, ni mucho menos Petro y Boris, van a ir a la toma de posesión de Maduro, pero sí va a haber una representación de cada uno de los países, porque en este momento lo que nos toca es cerrar filas incluso con ese gobierno. Entonces, pues a mí me parece que es inevitable, es lo que toca hacer. Perdón, Temoris, ¿cerrar filas con cuál gobierno? ¿El de Maduro? Con el de Maduro, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, no con el solamente, o sea, no creo que haya una realianza con Venezuela o el establecimiento de una alianza, pero sí que no tengamos ese frente abierto, es un frente interno latinoamericano abierto. ¿Tú estás de acuerdo en que se instale a Edmundo González Urrutia como presidente? No, o sea, es que es parte de lo que ocurre desde 2016. Hubo una radicalización hacia la derecha de la oposición venezolana. A mí me ha tocado cubrir varias ocasiones Venezuela, hablar con dirigentes políticos del chavismo, madurismo y de la oposición allá, y la verdad es que todos son un desastre. Pero antes la oposición venezolana tenía una conexión por el grupo de Enrique Capriles, un exgobernador, que era más de pactar, de una transición pactada con el madurismo. Y ellos se han ido ahora hacia el extremo de Domínguez, que es el de María Corina Machado, que es una extremista de derecha. Entonces, pues en realidad no hay opciones en Venezuela,
Y lo que sí es que no se puede permitir que Trump intente resolver el tema de Venezuela, que Estados Unidos de nuevo se venga a meter a América Latina a poner y a quitar gobiernos. Entonces, por eso, en una acción que a mí me parece correcta de pragmatismo, están tomando la decisión de enviar representantes a la toma de posesión de Maduro y asumir que no se puede resolver por ahora el tema de Venezuela y que hay que evitar que Trump llegue y nos agarre con frentes internos abiertos. Sí. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, acabo de entrevistar a Fernando Buenavad, quien entre otras cosas nos dijo que Latinoamérica y su izquierda tienen un momento clave en cómo se resuelva el tema Venezuela. ¿Qué opinas de todo este dilema entre las posturas democráticas que buscan que haya limpieza y claridad en los resultados electorales y que por otra parte haya la presión de Estados Unidos para instalar a González Urrutia como presidente en relevo de Nicolás Maduro? ¿Qué opinas de todo esto y cuál es el contexto, Diana? Bueno, a mí me parece que es evidente que hay toda la intención, como decía Temoris, de parte de los Estados Unidos de aprovechar la situación del contexto del proceso electoral que se dio en Venezuela para tener una injerencia abierta en una nación que le importa muchísimo Venezuela. Venezuela es una de las naciones que tiene una de las mayores cantidades de petróleo del mundo. Es una cantidad absolutamente exorbitante. Entonces es una nación a la que se le mira siempre con ojos de dinero. Es una nación a la que se le observa como explotable y lo que menos les interesa son los venezolanos, ciertamente. Entonces hay mucha hipocresía de muchos sectores, de aquellos que critican el proceso electoral y que critican y han criticado desde siempre el gobierno primero de Chávez y ahora de Maduro, en torno a la conducción que este ha tenido y a lo que representa, puesto que en verdad no les interesa ni la vida democrática, ni son fieles tampoco a los principios liberales que dicen defender. Entonces creo que eso en primer lugar hay que tenerlo siempre muy claro. Y por supuesto, otro asunto que en México solemos repetir mucho y que creo que hay que hacer extensivo siempre también en estos temas, y que el futuro de Venezuela es de los venezolanos. Es decir, corresponde a los venezolanos dirimir en sus propios términos, así sean muy antagónicos, el destino de su país. Y lo que resulta claro también, o ha resultado claro en el proceso electoral, es que la derecha venezolana, si bien ha crecido, y bien sus resultados fueron mucho más fuertes en este proceso que en otros, no ha sido tampoco contundente, porque si hubiera sido contundente, entonces serían capaces, sí, de derrocar a Nicolás Maduro, y no lo han sido. Por lo tanto, aquí se está produciendo un antagonismo que no hay que perder de vista. Yo creo que hay que defender la vida democrática, hay que defender el derecho de los pueblos a autogobernarse, pero que tampoco hay que olvidar ni ser ingenuos ante el hecho de que los procesos electorales de suyo no son garantes de que esos pueblos sean los que estén conduciendo sus procesos. ¿Qué es lo criticable en el gobierno de Maduro en este momento? Que efectivamente no haya sacado mucho más información que permitiera visibilizar la transparencia del proceso y que entonces quitara elementos, si es que hubiera motivos para de verdad quitarlos, a la oposición que ha declarado desde el principio triunfador a Edmundo González. Entonces, creo que aquí el tema es que sí, efectivamente se requiere tener mucha precisión política para entender que efectivamente lo que pasa en Venezuela y la posibilidad de abrirles las puertas hoy a unos representantes de la oligarquía nacional e internacional para que se introduzcan en el gobierno venezolano implicaría y tendría un impacto para toda la izquierda en la región, con todas las contradicciones que contiene. Es decir, aquí el asunto no se divide, desafortunadamente, como casi todo en la vida, entre blanco y negro. Entonces creo que eso es lo que no hay que perder de vista y será necesario seguir, sí, defendiendo el hecho de que se debe observar
lo que sucede en Venezuela y que las naciones deben estar atentos y que los pueblos deben defender también el derecho de los venezolanos a autogobernarse. No a la instalación de Edmundo González Urrutia, Diana. No, por supuesto que no. Bien, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema en el cual se pone en la mesa, pues tanto la aspiración de la izquierda democrática de que haya limpieza en los resultados electorales, transparencia, claridad, y por otro lado, pues la cuestión específica de lo que significa Venezuela y la pretensión de los gobiernos de Estados Unidos y de otros intereses coaligados para frenar un proceso que en sus términos se está dando en Venezuela y que deberían resolver los venezolanos, según lo que vamos hablando? Pero, ¿cuál es tu punto de vista respecto a ese dilema o debate entre lo democrático y lo pragmático, incluso geopolítico, Arnoldo? Bueno, yo no estoy de acuerdo para empezar en el tema de que sea un parteaguas para la izquierda latinoamericana el tema de Venezuela. Yo creo que desde hace mucho tiempo sabemos que los venezolanos están votando con los pies y gente de todos los niveles socioeconómicos, no nada más la burguesía, porque hay entre el bloqueo y lo que sea, pero también Venezuela ha tenido recursos para confrontar ese bloqueo por su propia riqueza en recursos naturales y por las relaciones que ha establecido con estos otros polos geopolíticos como son Rusia y China, de evitar eso y de darle viabilidad a su revolución chavista y a la continuidad con Maduro, ¿no? Y no lo ha hecho. Entonces se han ganado también este repudio de muchos sectores que originalmente los apoyaron y que se vio en las elecciones pasadas. Dicho esto, pues el régimen de Maduro tiene que resolver esos problemas ganándose o volviéndose a ganar una base social, ¿no? Y no puede pretenderse que desde Latinoamérica se haga todo un movimiento para sacar del agujero a un régimen que está fracasando en su propia capacidad de gobernar su país, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, también en Nicaragua y como está ocurriendo actualmente en Cuba. Creo que obedece a circunstancias locales y que cada país, como bien lo dijeron tanto Diana como Temoris, debe cuidar sus propias expectativas en relación a la confrontación global que se viene y a este realineamiento que se está planteando pues ahora con la llegada de Trump, pero que desde antes era abierto y evidente, ¿no? Tenemos cada quien nuestros propios problemas. La izquierda tendría que apostar por ser más democrática que la derecha, no menos democrática. Yo veo que la reinstalación o la instalación de este presidente Edmundo González es algo absolutamente imposible. Entonces estamos en un debate ideológico. El señor hace su gira, tiene respaldos internacionales, sí, ahí está. Es una parte, es una continuación de la campaña que hizo en Venezuela. Creo que no le fue mal en el sentido de que por primera vez plantearon una seria duda esta aglomeración de fuerzas antichavistas sobre la legalidad de la elección que Maduro no pudo resolver y que le hizo perder alianzas fundamentales como la de Lula o la de Petro, ¿no? Boric siempre se ha mantenido un poco más distante de ese tema. No veo que México tuviese que involucrarse en eso. Naturalmente va a ser complicado cómo salir de esto, pero no hay una legitimidad como en su momento sí la tuvo la Revolución Cubana, cuando el priismo empleó la definición de la política internacional mexicana para no involucrarse en apoyo ni a la OEA ni a los Estados Unidos. En este momento se vuelve más complicado y bueno, pues será un reto para Claudia Sheinbaum, como ya lo empezó a hacer ahora ante algunas preguntas que le han planteado en las conferencias de prensa, mantener aquí la situación y no caer en el asunto dilemático y en el asunto de atrincherarse. Creo que no vale la pena. Bien, gracias, Arnoldo. Bueno, pues por otra parte, Temoris Greco deja a México el embajador del sombrero, el embajador Ken Salazar, y lo hace pues de una manera suavecita, tranquila, rifando incluso su sombrero entre los asistentes a su última conferencia de prensa, pero pues habiendo sido un embajador que yo nunca había visto a alguien así, con un activismo abierto de citar y reunirse con gobernadores, con empresarios, con funcionarios, con legisladores mexicanos, con clérigos, con miembros del alto mando religioso del país. Bueno, se va, pero lo peor es que llega una opción peor. Temoris, ¿cuál sería el saldo de Ken Salazar y qué es lo que se abre en el panorama
de esa relación históricamente tan crítica de los embajadores intervencionistas en México. Temoris. Espérame, es que estoy intentando tomar nota del neologismo. No sé si es neologismo de Arnoldo, dilemático. Dilemático. El dilema, ¿no? Sí existe. Sí existe, yo no lo había escuchado, pero ya apunté. Oye, creo que se tomó mal mi comentario de que los venezolanos están votando con los pies. No me refería a que lo hicieron con las patas, sino a que están saliendo del país, creo que es un término que... Porque acá veo en el chat que me acusan de racista. Ándale, bueno, en eso estamos. Temoris, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que ya lo ha dejado claro la molestia que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el señor Ken Salazar, que bueno, pues que se está intentando recuperar ese típico comportamiento de los embajadores estadounidenses en América Latina y en otros países ahí, de actuar como procónsules o como regentes de las repúblicas latinoamericanas. Eso de estarse reuniendo con todo el mundo, pues ya no se va a poder. Andrés Manuel le puso pausa a la relación, entre otras cosas, pues por ese activismo de Ken Salazar, que él, pues, intenta jugar el papel de simpático, bonachón, el que habla español, el que es cotorro, con el que se puede acercar, incluso hasta tuiteaba y todo, supongo que era él o alguien de su equipo, pero finalmente eso es intervencionismo, un intervencionismo en política local. Ya vamos a ver si en Estados Unidos les gustaría que los embajadores de México o de China, de cualquier otro país, estén citándose con legisladores, con gobernadores, con secretarios. Entonces, bueno, pues ya dijo, no solamente Andrés Manuel le puso una pausa que a Ken Salazar le costó bastante trabajo respetar, sino que ya Claudia dijo, no va a haber nada de eso de estar hablando con los secretarios o eso. La relación se hace a través de Cancillería y nada más que de ahí. Entonces eso está muy bien. El problema es a quién nos están mandando, ¿no? A un ex boina verde, Ronald D. Johnson, a un también ex miembro de la CIA, que sus relaciones con la CIA pues no se van a cortar porque haya salido de la agencia. Él fue muy feliz cuando fue embajador en El Salvador con Bukele, pues porque Bukele es de los suyos, ¿no? Un represor, un tipo que no tiene ningún respeto por las garantías individuales, por los derechos humanos, por la presunción de inocencia. El establecimiento de condiciones más o menos aceptables de seguridad en El Salvador se ha hecho pasando por encima de los derechos de la gente de muchísimas familias. Yo he visto, incluso en este programa, ¿no? En otra mesa, a gente defender a Bukele. Pues yo quisiera saber si lo defenderían si sus jóvenes, si sus sobrinos, si sus amigos hubieran sido detenidos masivamente en la calle y encerrados en prisiones donde los maltratan, donde abusan de sus derechos humanos, sin darles oportunidad a demostrar su inocencia, sin siquiera acusaciones, sin acusaciones. O sea, es exactamente lo que hacen los israelíes con los palestinos, lo que los israelíes, solamente que los israelíes sí tienen al menos una figura legal que es absolutamente ilegítima, que es un abuso, pero por lo menos se inventan lo que ellos llaman detención administrativa para encerrar a los palestinos sin acusación, sin acusarlos de nada y sin darles la oportunidad de presentarse ante un juez para defenderse, ni mucho menos permitir que un abogado los defienda. Es lo mismo que hace Bukele. Entonces, resulta que en Palestina nos parece escandaloso, pero hay personas que en México validan eso. Bueno, pues este embajador fue feliz con Bukele, fue su gran cuate, porque le gustan esos métodos. ¿A qué viene este señor? No tiene experiencia en relaciones comerciales, no tiene experiencia en temas financieros, no tiene experiencia en la economía, tiene experiencia en represión, como miembro de las Boinas Verdes, en asesinatos,
en contraguerrilla, tiene experiencia en espionaje. ¿Para qué envía Trump a Donald D. Johnson? Pues al juego sucio. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de tenerlos muy controladitos. Se hicieron una nueva embajada que construyó, por cierto, Ken Salazar, una embajada mucho más grande, y tradicionalmente las embajadas de Estados Unidos son también los centros de espionaje de Estados Unidos y los demás países. Entonces, pues bueno, pues tenemos que mantenerlos bajo control, porque este señor no viene a sacar el sombrero ni a hacer rifas, viene a otra cosa. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, ¿qué esperar de no solo de una embajada de Estados Unidos en México que viene con estas características, CIA, militar, exmilitar, boina verde, con una postura abiertamente en la línea, obviamente, que le indica a su jefe, que será Donald Trump? ¿Qué opinar y qué esperar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias históricamente en Latinoamérica? ¿Cómo nos ha ido con embajadas abiertamente injerencistas en cuanto a desestabilización, a promoción de golpismo, sin exagerar los puntos? Pero ¿qué se puede esperar de un personaje como este embajador con esas cartas credencial tan tenebrosas, Diana? Bueno, yo creo que lo primero que se puede esperar es que cierta oposición al gobierno de la 4T le llame, ¿no? Que lo busque. Que habrá sectores de la oposición en México que van a estar muy contentos porque coinciden con la necesidad de que los Estados Unidos intervengan en los procesos políticos de nuestro país para que finalmente ellos logren reposicionarse y tratar de volver a tener un centro político que han perdido absolutamente. Y entonces creo que eso es lo primero a esperar. Creo que es un mensaje también, ¿no? Esto es, con este historial, con este pasado, pues al ponerlo como embajador en nuestro país, se hace parte de esto que decíamos hace un momento, de la construcción ideológica que está haciendo Donald Trump respecto de la amenaza que representaría el narcotráfico en México a la seguridad nacional en los Estados Unidos y al crimen organizado. Porque digamos que se supondría que llega ahora sí un hombre fuerte que tendría las capacidades, las habilidades y la estrategia y la experiencia para poner un alto al flujo de drogas a los Estados Unidos y a la amenaza que representaría el narcotráfico. Entonces creo que hace parte de esa escenografía que está atendiendo, ¿no? Así como muchos otros de los nombramientos que ha hecho Trump, participa de esta construcción. Evidentemente, por supuesto, esto tendrá implicaciones fácticas. No es, entonces, vuelvo a esto de extrañar la idea, o no sería extrañar la idea, de que en lo inmediato empiecen a hacer lo que han hecho durante muchas décadas en América, en este ejercicio constante, ¿no? De derrocar gobiernos que les resultan antagónicos o resultan una oposición efectiva a sus políticas internacionales, y que empiece a generar polos con la oposición en este país, quizá pequeños reductos en un inicio, que tengan la intencionalidad de activar escenarios que generen inestabilidad en distintos ámbitos en nuestro país, ¿no? Inestabilidad que tenga que ver con lo mediático, inestabilidad que tenga que ver con la percepción y la opinión pública respecto a ciertos temas. Entonces, creo que eso es parte de esa escenografía que se está atendiendo, y yo lo que veo es una oposición que en su fuero interno va a celebrar un poco una decisión como esta. Bien, Diana, gracias. Arnoldo, el embajador que viene, el gobierno que viene, Donald Trump, todo el aparato que está forjando en su gabinete con posicionamientos muy claros en materia de migración, crimen organizado y economía contra México. Pero, ¿qué decir de personajes opositores, tuiteros, gente que habla en las redes sociales y dice ya al fin que intervenga Donald Trump, que vengan y que resuelvan los problemas de México? Hay un buen número, al menos, de expresiones en las redes sociales
de este talante. ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues parte de la enorme frustración que tiene nuestra oposición política, ¿no? Pero si Ronald Johnson, el nuevo embajador, llegara a tratar de organizar un escenario de reestructuración opositora con algún intento de participación política o golpismo, cualquier cosa, creo que se va a dar de topes en la pared, porque no van a pasar de comentarios en Twitter lo que pueda lograr. ¿Quiénes han sido los mayores colaboradores de las políticas norteamericanas en México? Ha sido el ejército. En la época de Felipe Calderón e incluso en la de Peña Nieto, la colaboración esta que se dio de la Marina con la DEA fue amplísima y secreta y opaca, ¿no? Lo sabemos por los resultados que tuvieron y a menudo por, más bien dicho, por filtraciones de las propias agencias norteamericanas que por transparencia de las instancias mexicanas. ¿Y hoy qué está pasando? Bueno, pues el ejército, del cual se quejan estos mismos tuiteros, que está entregado a la 4T y que gasta mucho dinero y que es corrupto y que es ineficiente y que hizo quebrar Aeroméxico, Mexicana de Aviación, etcétera, pues es el del que el embajador podría esperar una colaboración para los fines a los que le están encargando, que es fundamentalmente el control de la migración y el control del tráfico de fentanilo. No creo que ningún político opositor en las cámaras, ningún tuitero, ni Claudio X González le vayan a ser de mucha ayuda a este embajador. Tendrá que colaborar con las instituciones mexicanas. Esas mismas instituciones que no han sido reformadas por la 4T y que tienen un largo historial de entendimiento con las partes duras del intervencionismo norteamericano en el pasado, ¿no? Al final del día, creo que lo que podría Claudia Sheinbaum cuidar sería que este alineamiento de intereses, creo que también a México le puede interesar una disminución de la actividad criminal de los grupos organizados del crimen, ¿no? Pero que no se den los términos en los que quieren los norteamericanos, que me imagino que no va a ser una lógica en la que Donald Trump tenga mucho que ver, sino que viene ya definida desde antes, porque si hay continuidad en algún lado es en esas agencias, donde no les importa mucho que pasen presidentes demócratas o republicanos, pero que en ocasiones su actuación en campo también deja mucho que desear porque tampoco conocen el terreno. Entonces ahí será la tarea política, ¿no? Yo creo que es muy importante la forma en la que tenga que actuar ahora, bueno, el secretario de Seguridad con renovadas capacidades, su alineamiento con un proyecto político también, que no todo es nada más quedar bien con los norteamericanos, y cómo se combina esto, que al final es de lo que trata la política, ¿no? Y donde además se puede apaciguar de manera fundamental el injerencismo de Trump y darle una vía de canalización en lo que pasa esta tormenta, porque vivimos al lado de ellos y porque definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo para resolver problemas que a ambos nos impactan, aunque de distinta manera, ¿no? Entonces, pues nada que no se haya visto antes, quizás nada más con un poco más de estridencia. Hemos tenido ya aquí a halcones como Negroponte, sí, o el propio John Gavin, ¿no? Que estaban incluso más cerca en ese momento de los presidentes norteamericanos, y creo que sobrevivimos a ello porque el priismo tenía esa cualidad también de cuidar la parte nacionalista, pero tampoco salirse mucho del huacal con los intereses norteamericanos. No digo que sea igual, pero creo que hay maneras de explorar cómo se va encauzando este reto, ¿no? Sí, gracias, Arnoldo. Mira, Daniel Palomino dice, votando con los pies, el concepto es de Charles Thibault como solución a problemas de desplazamiento económico fuera de la política. Saludos, Arnoldo Cuellar, así es que ya... Agradezco la cita que desconocía. Yo la escuché mucho cuando la caída del muro de Berlín y cuando los países de Europa del Este estaban aglutinados en la frontera buscando migrar, ¿no? En el 89. Sé que estoy hablando de tiempos prehistóricos, pero... No, y también en la historia de las actividades legislativas, por ejemplo, en México se suele decir que alguien vota con los pies cuando no quiere votar algo que es conflictivo o que le va a generar problemas y se va al baño o se sale. Aunque también debemos reconocer que algunos votan con las patas, ¿no?
Ahí sí, Muchos. exactamente. Muchos, muchos más de los que quisiéramos. Temoris Greco, estamos ya en la parte final. Postrecito de 2, 3 minutos, el tema que desees, por favor, Temoris. Pues bueno, pues nada más hacerle un anuncio a mundoabierto.info. Esta semana empezamos con analizando el tema de Elon Musk. Donald Trump tiene caducidad por su edad, por el mandato y también incluso por su poder económico, que es 87 veces menor que el que tiene Elon Musk, o al revés. Elon Musk es 87 veces más rico que Trump, 25 años más joven, y además tiene la red social X. Entonces, analizamos que tenemos mosquismo para el rato y que es muy peligroso. Y también un poco Oye, sobre... Temoris, en ese terreno, qué impactante la presencia y la fuerza de Elon Musk en decisiones políticas en las cuales abiertamente interviene y participa como parte de un grupo de tecnólogos y de inversionistas y empresarios con una visión que pelea al interior del trumpismo por delinear ciertas políticas, Temoris. Sí, o sea, es probable o sea, es argumentable que Donald Trump le debe su victoria a Elon Musk. Como sabemos, y lo repetimos un montón, las elecciones en Estados Unidos se ganan en 7 estados. Elon Musk metió una cantidad de dinero que no se había visto ni de cerca en la historia por parte de un megadonante como él, $275 millones en esos 7 estados. 4 de ellos los ganó Trump por entre menos de 1% y 2%. O sea, es muy probable que esos $275 millones efectivamente hayan cambiado la tendencia electoral para darle la victoria a Trump. Y eso se lo está cobrando. Se está metiendo no solamente en el tema de redefinir las características de la administración pública estadounidense, sino en política exterior y otro montón de cosas, pero también está ya anunciando grandes donaciones de hasta $100 millones para un partido de extrema derecha en Gran Bretaña, el Reform UK, y tiene tanta influencia que le acaba de caer gordo el líder de este partido y ya está exigiendo que lo cambien. Está apoyando al partido neonazi en Alemania, que está a punto de tener elecciones. Se están metiendo en Francia, se están metiendo en Canadá. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Él dijo que cuando fue el golpe de Estado contra Evo Morales, él dijo, pues vamos a dar todos los golpes de Estado que queramos y asúmanlo. Se fue a pelear con Lula porque se enojó, porque lo obligan a pagar impuestos en Brasil, y tiene demasiado dinero y está dispuesto a invertirlo en política. Hay una operación de Estados Unidos y de Europa para financiar el crecimiento de organizaciones de extrema derecha en América Latina. En México lo vemos a través de la conferencia CIPAC y también de Atlas Network, de la que es patrocinador también de Carlos Salinas Pliego. No nos sorprendamos si muy pronto vemos millones y millones de dólares de Elon Musk fluir hacia esos proyectos en México y en otros países. Entonces, pues bueno, es un tema sobre que tenemos que estar alerta. Trump dura 4 años y ya está. Musk nos va a durar décadas y tiene, ¿sabes cuánto dinero tiene Donald Trump? La riqueza, $5,000 millones. Elon Musk tiene $475,000 millones, muchísimo más que Trump, y ganas de invertirlo en transformar la política, al menos de los países del hemisferio occidental. Entonces, cuidado, Trump nos dura 4 años, tenemos mosquismo para el rato y va a dar muchos problemas. Bien, Temoris, gracias. Eso lo tratamos en este artículo que publicamos este lunes en mundoabierto.info. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, postrecito, por favor. Bueno, postrecito ya no se puede, ya se acabó el maratón Guadalupe Reyes. Ya tenemos que evitar el postrecito. Pero frente a lo oscuro que nos ha puesto Temoris, yo diría, estamos empezando el 2025 y la buena noticia contra Elon Musk es que su crecimiento económico ya no es el
el que tuvo en 2023, en 2022, en 2021, y que la competencia de los vehículos eléctricos en China le representa un verdadero reto. Eso es muy importante porque entonces, claro, tiene muchísimo dinero, pero el dinero para que siga funcionando tiene que seguir estando produciéndose, ¿no? Y entonces aquí la recomposición es interesante. Bueno, pero entonces como postrecito solo diría que creo que es muy importante reconocer que en todo este escenario tan complejo que se está dando con este agente, ¿no? Sacado pareciera de esta serie, ¿no? Breaking Bad, o sea, de pronto creo que los gringos sí ven demasiada tele, ¿no? Y no hablemos de sus reporteros en el New York Times, ¿no? Y que, pero frente a eso, la realidad de un país como el nuestro, yo creo que en muchos ámbitos es alentadora, sobre todo por la fuerza social que ha adquirido, ¿no? El reconocimiento del lugar que debemos darnos como nación y aquello por lo que debemos luchar desde las bases, desde la ciudadanía, desde el pueblo, desde los lugares, los lugares más ordinarios y cotidianos. Entonces creo que eso es muy importante ante un escenario que ciertamente es muy complejo. Bien, gracias Diana. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito para cerrar. Bueno, sí voy a guanajuatizar un poco, si me lo permiten, no con el tema del fiscal, pero es que ayer en Yuriria, Guanajuato, en el sur del estado, se dio una confrontación de fuerzas estatales, policías estatales, que ahora son dirigidas por un ex policía federal, Juan Mauro González, cuyo saldo fue 10 civiles muertos, abatidos, calificados como miembros de un grupo criminal, por solo 3 policías lesionados. Primero se habló de 8 muertos, después se agregaron 2 más. Ya ha habido antecedentes cuando policías federales dirigieron la Policía Municipal de Celaya de enfrentamientos de este tipo un poco para plantar cara a las bandas del crimen organizado que ciertamente se han manejado con mucha impunidad en Guanajuato, pero donde ocurrían excesos. En el caso de Celaya, en una confrontación con un grupo de individuos armados que se refugiaron en un caserío, fueron también asesinados jóvenes que nada tenían que ver con el asunto y a los cuales los policías después llegaron y les pusieron ropas, chalecos tácticos, etcétera, para tratar de simular que todos eran miembros del grupo criminal, muy al estilo de la Policía Federal de la época de Osorio Chong y Enrique Peña Nieto. Hace unos días, al fin de año, varios policías de esta Fuerza Federal fueron atacados, 2 de ellos murieron. Bueno, se trata de policías estatales, los directivos son federales, pero los policías estatales son los que vienen desde la época de Alvar Cabeza de Vaca, y parece que esto fue tomado como una afrenta y que ahora hay este tipo de respuestas. La gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo dijo en esos días que los grupos de bandas armadas estaban mejor equipados, con armamento de mayor poder que los propios policías, y que iban a pedirle a la Secretaría de la Defensa, bueno, en primer lugar, pues a revisar sus normas internas de la Policía Estatal y luego a pedir mejor equipamiento. Es decir, nos enfrascamos en el tema de la violencia y de la inseguridad en Guanajuato a una nueva, no sabemos si estrategia, si táctica o si simplemente reacción de mayor violencia de parte de las fuerzas públicas del orden. Es decir, pasamos de la omisión de la época de la larga temporada de Samarripa y Cabeza de Vaca, ahora a una posición confrontadora que también tendrá sus problemas, a una declaración de guerra de alguna manera, que no sé si esto vaya a tono también con políticas nacionales, pero que también puede provocar pues afectaciones a la sociedad civil en Guanajuato. Ya el día de ayer se dieron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en carreteras del sur del estado. Sí. Esto derivado de esta confrontación. Bien. Entonces, pues nada más ponerle ojo a este asunto, ver cómo se deriva. No parece ser la solución a la violencia que hemos vivido de parte de grupos criminales, que ahora venga una violencia de parte del Estado. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, Diana, Arnoldo, muchas gracias. Compensamos los minutos que nos apropiamos indebidamente al principio del programa, pero muchas gracias como siempre. Que estén bien, Temoris, Diana, Arnoldo. Hasta gracias, pronto. Gracias. Saludos a María Dolores Martínez, que estuvo enviándonos felicidades, y también a la querida Wamsol Chimilco, que espero que Diana pueda transmitir
por mí. Por supuesto. Muy Hasta bien. allá llegarán. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.